Muy buenos días alumnos, espero que se encuentren muy bien. Estamos terminando la semana, ya es día jueves, y vamos a recuperar una de las rutinas que teníamos antes de las vacaciones. Bueno, y lo teníamos también antes de que se suspendieran las clases, que es la rutina referida al trabajo de comprensión lectora, un trabajo importantísimo que tenemos que seguir aplicando y que en esta ocasión voy a hacer una pequeña clase, un trabajo con ustedes para poder ir retomando algunas cosas que dijimos en la primera clase de comprensión lectora y ir viendo algunas estrategias para la comprensión lectora y que nos permita avanzar de mejor manera en este camino. Los objetivos para esta clase van a ser leer comprensivamente textos de diferentes tipos y identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Ojo, esto no tienen que anotarlo, esto es para hacer un recordatorio de cosas que ya dijimos, pero que para retomarlas y avanzar de mejor manera. Hablamos de leer. ¿Y qué implica leer? Leer se da en una situación comunicativa, donde hay un emisor, un mensaje y un receptor. Bueno, además de otros factores que están presentes en cada situación comunicativa. En este caso, cuando uno está leyendo, como lectores asumimos un rol de receptores de un mensaje que se da por medio del texto. Y en este caso el lector pasa a ser el principal responsable en cuanto a otorgarle sentido a la información que está leyendo. Se puede interpretar de múltiples maneras lo que se está leyendo. Por lo tanto, hay que evitar caer en errores que impidan comprender de manera correcta lo que está escrito. Como saben, muchas personas podemos interpretar de distinta manera algún texto dependiendo del manejo del tema que se tenga, de los conocimientos previos, que van a lo mismo, obviamente, de nuestro modo de ver la vida, de nuestra forma de pensar. Todo eso puede hacer variar un poco el sentido de lo que entendemos. ¿Qué hacer para comprender mejor lo que se está leyendo? Algunas estrategias. En primer lugar, hay que partir por identificar un tema. El tema puede comprenderse como aquella idea global que une y agrupa la mayoría de la información presente al interior del escrito. Esto, para identificarlo, básicamente, ¿qué hay que hacer? Preguntarse de qué habla el texto. Vamos a ver aquí un ejemplo. El ejemplo dice así: la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético. Más su trascendencia futura no puede producirse, pues apenas ha comenzado a conocerse la sustancia clave de su estudio, el ácido desoxirribonucleico, estructura de ADN o DNA. Los reto a que lean de corrido la palabra desoxirribonucleico y así un poquito más fluido de lo que yo lo hice, porque es bastante complejo. Así que háganlo y lo graban y lo comparten con el mundo. Sería un gran logro. Para identificar la idea principal, existe también lo que es la idea principal. Teníamos el tema y está la idea principal. Para identificarla, tenemos que saber qué es aquella idea principal que corresponde a la información particular que se deriva del tema del texto, la cual se caracteriza por ser más detallada y profunda. Para identificarla hay que preguntarse lo siguiente: ¿qué se dice sobre el tema? Veamos el mismo ejemplo que teníamos anterior y pasemos a buscar cuál puede ser la idea principal. La ingeniería genética es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX, es una ciencia que ha transformado los muros de los laboratorios, etcétera, etcétera. Aquí ya aparece remarcado, así que no voy a seguir leyéndolo, pero básicamente tenemos que del tema que era la ingeniería genética podemos desprender un enunciado o una idea general que dice que la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Después explicará por qué y sus características, pero esa es la idea central. Generalmente se encuentra en la primera o última oración del texto y también se puede encontrar en el título.
cuando el título, muchas veces el título resume la idea central del texto. Y uno también la puede construir a partir de la lectura, porque a veces no aparece de manera explícita, sino que se entiende a partir de la información que hay, se infiere. Y por último tenemos la idea secundaria. Tenemos el tema, la idea principal y las ideas secundarias. La idea secundaria es aquella información específica y complementaria que deriva de la idea principal del texto. Este contenido suele, como dice ahí, complementa, por lo tanto muchas veces puede ser menos relevante en comparación con la idea principal y el tema. Para identificarla hay que responder a la pregunta: ¿qué se dice sobre la idea principal? ¿Cómo se complementa esto? Bueno, la ingeniería, volviendo al ejemplo que teníamos anteriormente, la idea principal era: la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Como ven, está remarcado abajo, es porque toda la información que viene a continuación está complementando el enunciado que aparece arriba. Se dice sobre la ingeniería genética, que es una de las grandes revoluciones del siglo XX, se dice y se complementa que es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios e investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, y no solo en este aspecto, sino también en el ético. Y todo lo que viene a continuación, no voy a volver a leer el ácido desoxirribonucleico porque volveré a enredarme, y léanlo ustedes de mejor manera que yo lo hice. Como ven, toda esta información está de alguna manera corroborando, aportando a lo que dice en primera instancia. Resumamos lo que vimos a continuación, desde el tema hasta la idea secundaria. Teníamos el tema. Esto sí, anoten los chicos, este resumen para estas preguntas son claves que les permiten a ustedes hacer el ejercicio en un texto de ir preguntándose, ir identificando esto, lo que es el tema, idea principal e idea secundaria. Esto sí, anótenlo, por favor. En los ejercicios de comprensión lectora encontramos distintos tipos de preguntas. La primera de estas son las preguntas de comprensión literal o información explícita. En esto nos vamos a quedar el día de hoy, y el trabajo que van a realizar, la guía que van a completar, tiene preguntas relacionadas a esto. Este tipo de preguntas son preguntas que exigen entregar respuestas textuales o expresadas literalmente. Esto anótenlo, esto tiene que estar. ¿Qué son las preguntas de comprensión literal o información? Las que aparecen en el texto, escritos. No deben responderse con inferencias o suposiciones, sino que solo con lo que se afirma expresamente en el texto. La habilidad que se trabaja en este tipo de preguntas es la localización, el localizar información en el texto. Vamos a ver algunos ejemplos para trabajar esto. Vamos a leer un texto narrativo de Luis María Carrero, que se llama La Cámara de las Maravillas. Dice así: regreso. Justo cuando la lluvia comienza a cerrarse sobre los bosques, saliendo de ellos me sorprende el ruido de pasos a mi espalda. Me doy vuelta, espero. Nada. Sigo adelante. Tardo mucho en volver a escucharlos. Ya casi puedo ver los muros de la casa. Espero a la vuelta de una curva. Me escondo un tanto. La figura se detiene. Mueve la cabeza. Entonces me encuentra. La pregunta dice así: ¿cómo describe el narrador la figura que se aparece? Y aquí, al leer el texto, podemos encontrar en palabras del narrador que se refiere a lo que ve. El verbo veo nos da la pauta para encontrar qué es lo específicamente, qué es lo que ve. Dice: veo una figura alta, desgarbada, envuelta en un capote de paño. Efectivamente, esa es la respuesta, es lo que vio y es como lo describe en el texto. No hay que adivinarlo, no hay que darle muchas vueltas, sino que aparece de manera explícita. Continuemos, vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos dos extractos de textos líricos.
Aquí hay 2 estrofas que las vamos a analizar, vamos a buscar información explícita en ellas. El primero de ellos es un poema de Nicanor Parra, el antipoeta chileno. Dice más o menos así: a recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Si buscamos la información que piden estas preguntas, leámoslas en primer lugar. ¿A qué se dedicó la hablante esta tarde? Piénsenlo ustedes, ¿a qué se dedicó? ¿Qué es lo que dice en los 2 primeros versos? Lo que dice básicamente es que se dedicó a recorrer las solitarias calles de su aldea. Sigamos con otra pregunta. ¿Quién es el único amigo que la hablante conserva? Si nos vamos a los versos finales, a los 2 últimos versos de esta estrofa, encontramos que dice: acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Por lo tanto, ¿cuál es el amigo que le queda, aquel que conserva aún? El buen crepúsculo. Recuerden que estamos buscando información literal de lo que aparece en los versos, pero obviamente un poema, un texto lírico, está sujeto a múltiples interpretaciones porque generalmente ocupa un lenguaje connotativo, que es lo que vimos en la clase anterior, para darles un tips. Vamos a ver otro extracto que dice: del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Este texto es de una extensión casi similar a la del texto anterior, pero tiene un nivel de complejidad mayor porque ocupa una figura literaria que se llama hiperbatón, que consiste en alterar el orden sintáctico de las oraciones en estos versos. Por lo tanto, es más difícil comprenderlo. ¿Dónde plantó un huerto el hablante? Dice: del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Si vamos al verbo plantado, tenemos el complemento: tengo un huerto, por mi mano. ¿Dónde está plantado el huerto? En el primer verso encontramos la respuesta que dice: del monte en la ladera, lo que ordenado sería en la ladera del monte. Por lo tanto, ¿dónde tiene plantado el huerto? En la ladera del monte. Esa es la respuesta. Vamos con el último extracto para seguir ejercitando esto. Estos versos dicen: mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. ¿Cómo era el cuerpo de Amada? Según lo que dice el texto, explícitamente dice que era un cuerpo de nácar soleado. ¿A qué se refiere eso? Eso está sujeto a la interpretación, dado que es una figura literaria y hay que darle cierto sentido a qué se refiere con nácar soleado, pero como estamos hablando de información explícita, aquí lo que dice el texto es que su cuerpo es de nácar soleado. Así era el cuerpo. Bueno, y ahora, chicos, vamos a pasar al ejercicio que ahora ustedes deben realizar. En un documento adjunto en el correo que les envié, hay una guía de ejercitación que tiene preguntas relacionadas a esto, a buscar información explícita para que ustedes puedan ejercitar esta habilidad de localizar. Recuerden tener en cuenta en primer lugar lo que dijimos sobre el tema, sobre la idea principal y la secundaria, y más específicamente lo que vimos de buscar información explícita, los pasos de leer todo el texto, de leer la pregunta para saber qué es la información que tienen que buscar y subrayar siempre esa información. Esto lo van a desarrollar de acuerdo a las instrucciones que tiene el texto, la guía, y pues me las van a enviar.
pueden enviármelas ya sea tanto en el documento mismo, o la pueden completar en su cuaderno y mandarme una fotografía. Esta guía no está en el cuadernillo, por lo tanto no pueden mandarme fotos del cuadernillo. Para otras oportunidades sí, pero en este caso no. Y mándenmela a mi correo, que es rgonzalezl@loscipreses.cl. El plazo máximo va a ser el jueves 7 de mayo. Así que eso, chicos, espero que tengan un muy buen fin de semana. Este es un fin de semana largo. Compartan con sus familias, hablen con sus amigos, chateen, comuníquense, no pierdan el contacto con nadie. La pandemia no nos puede... La cuarentena y la pandemia no nos pueden separar de las personas que nosotros queremos, así que aprovechen sus tiempos, comuníquense todo el tiempo. Eso sería, chicos. Hasta luego. Que tengan una buena tarde.